Muy bienvenido, mi estimado telepensante. ¿No tiene usted la sensación de que estamos sumergidos en una marea roja y que momento a momento estaba como creciendo? Hemos visto lo que ha pasado con las ISAPRES, la, entre comillas, criticada intervención de la Corte, ¿no es cierto?, en materias que no serían, digamos, de su conocimiento ni de su potestad. Estamos viendo cómo, por no, al parecer, querer que participe el sector privado en las soluciones de los problemas públicos, los niños se están quedando sin cama, mientras en las clínicas privadas sí hay camas. Estamos viendo una actitud en general del gobierno de preocupación por temas ideológicos como la hipersexualización de los niños, el avance en todo orden de cosas de la perspectiva de género y un largo etcétera de estas nuevas etiquetas, estas nuevas formas de ver el mundo, mientras los problemas asociados al crimen organizado, la seguridad, la salud pública, la situación económica, no encuentran una respuesta. Para hablar entonces de esta sensación de marea roja, está con nosotros Bernardo Fonten, invitado. Gracias, Bernardo, por estar acá. Bernardo es economista y exconvencional constituyente. Y nuestro panelista de siempre, Gonzalo Ibáñez. Es doctor en Derecho, exdiputado y panelista permanente entonces de este programa. Gracias a los dos por estar en Esfera Pública. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Gracias, Vanessa. A la orden. Aquí vamos a comenzar entonces contigo, Bernardo, como eres el invitado. Entonces, quisiéramos que nos dieras tu impresión respecto de, ya has tuiteado, has planteado que no estás muy de acuerdo con este avance, digamos, de una especie como de conversación hacia un pacto fiscal, ¿no es cierto?, que nuevamente se traduzca en meter la mano a los bolsillos a los chilenos, siendo que sabemos que, según ciertos estudios bastante razonables, Chile estaría perdiendo 5.000 millones de dólares al menos, ¿no es cierto?, en programas que son absolutamente ineficientes, y estamos sumergidos en una crisis donde cada peso menos rebota en la posibilidad de acceder a una mejor educación, salud, cuidarse de la inseguridad, etcétera. ¿Cómo ves tú esta polémica que se ha armado en estos días? Bueno, mira, yo creo que el gran problema en esta materia que tiene Chile es la falta de crecimiento, ¿no? Recién tuvimos el IMACEC, que mide más o menos cómo está comportando mes a mes la economía y cayó un 1,1%. O sea, producimos menos que hace un año atrás. Este año se ve una economía muy estancada. Hay 850 y algo mil desempleados, ¿no es cierto? Las pymes sobreviven semana a semana con mucho esfuerzo. La construcción está muy mal, el comercio está muy mal. Pero eso no es todo, sino que lo más grave es que no solo este año, sino que la proyección para adelante es muy penosa. Fíjate que el Fondo Monetario acaba de eh, publicar una proyección de crecimiento para todos los países del 2022 al 2026. Y Chile estaría entre los 20 peores, entre los 20 países que menos crecerían en el mundo. Jamás soñamos nosotros caer tan bajo. Entonces tenemos un problema de crecimiento grave. Y por tanto lo que el gobierno debería hacer es un pacto, sí, pero un pacto para el crecimiento, un pacto para lograr que la economía se levante de esta situación de anemia en que está. Y no un pacto tributario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un pacto para el crecimiento produce crecimiento y el crecimiento le entrega plata, le entrega recursos a todos los ciudadanos, ¿verdad? A través de oportunidades de trabajo, a través de mejores sueldos, a través de más oportunidades de venta, de crecimiento para las pymes, para los emprendedores, a través de que con esto de mayor ingreso las personas pagan más impuestos y entonces hay mejor educación, salud, seguridad, cultura, mejor calidad de ciudad, etcétera.
Entonces, la gracia del crecimiento es que le entrega plata a los ciudadanos. Y, por supuesto, los ciudadanos, por esa mayor plata que reciben, pagan impuestos. En cambio, el pacto fiscal que quiere el gobierno solamente le entrega plata al Estado. Lo que hace es quitarle plata a los ciudadanos para que la administren los políticos, que son los que administran el Estado, ¿verdad? Y no le genera mayor bienestar a los ciudadanos directamente. Entonces yo creo que aquí no hay dónde perderse. Aquí hay que enterrar la idea de un pacto fiscal y centrarse en el crecimiento. ¿No? Desgraciadamente el gobierno no tiene eso como prioridad, ni como idea, ni como preocupación. El gobierno sigue enfrascado en su programa, ¿no es cierto? Y el programa es un programa que lo hicieron para otro Chile, no para el Chile real. Lo hicieron para un Chile que no existe. Sí, absolutamente. Ahí, Gonzalo, justamente por el programa, algo que Bernardo está recalcando y que muy poca gente entiende. La gente cree que son ineptos, que esto resulta que es un gobierno de puros cabros chicos que no saben lo que hacen, pero está muy claro que el patrón, digamos, ideológico de la nueva izquierda es destruir el crecimiento económico, es destruir las instituciones republicanas. Y justamente lo que nosotros tenemos a partir de el proyecto presentado por el comité de expertos, expertos en varias cosas, menos parece que en efectivamente entregar un documento sobre la base de la cual se pueda trabajar. También tenemos nuevamente la cristalización en ese mamotreto, como bien lo designaste tú, de varias ideas que son de ese programa rechazado de extrema izquierda. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que en esa materia, en el área de la discusión constitucional, no avancen como lo están haciendo en el área económica, donde ellos están logrando su objetivo? Porque al final el objetivo es el decrecimiento, no el crecimiento. Mira, yo creo que antes que nada yo quiero complementar un poco lo que decía Bernardo, en el sentido de que nosotros no tenemos que recurrir a ningún libro de teorías para advertir cuál es el camino que hemos de seguir, sino reconocer nuestra historia, ¿no? Nosotros tuvimos 30 años o 40 años, ¿no? Empezando por ahí por 1975, en que el país creció en forma acelerada, llegó a la cabeza del continente y ese crecimiento le llegó a todas las personas, ¿no? Aquí se ha hecho un verdadero caudal en el sentido de creer que ese crecimiento solo benefició a unos pocos y el resto sigue en la más completa miseria. Eso es falso, absolutamente, ¿no? Yo creo que tuvimos un crecimiento que le proporcionó un mejor nivel de vida a todos los chilenos, que se puede ir más allá, por supuesto, ¿no? Y para eso es por lo que tenemos que volver a aquellas bases, a aquellos principios que hicieron crecer a nuestra economía durante ese periodo y que por la demagogia imperante que viene desde el mismo gobierno, hoy se ve estancada y retrocede. Mira, el que haya esos 850.000 cesantes es, digamos, el precio que nos cuesta, que hemos pagado por la demagogia, ¿no? Y eso no se puede aceptar ni tolerar ni un día más, ¿no? Ya no es una cuestión aquí de teorías, de ideologías, sino que de realidades concretas, ¿no? Hoy día vamos, no va solo el país, sino que cada uno de nosotros, los habitantes de Chile, vamos para atrás. Y eso no puede ser ni un instante más. Yo creo que la gente de Chile se ha dado cuenta, ¿no? Por eso estas dos últimas votaciones tan drásticas, tan contundentes, ¿no? Eh, y en eso hemos de seguir. Mira, yo creo que hoy día, hasta el mes de diciembre, cuando venga el famoso plebiscito de salida, nosotros debemos, por supuesto, reafirmar estas verdades, ¿no? Señalar, pues, además, por ejemplo, el tema de la educación con los padres como principales responsables, la familia, ¿no? Pero sobre todo en estos momentos de cara a la economía, la importancia del libre emprendimiento, de la libertad responsable de las personas, ¿no? Y hablando las cosas por su nombre, del Estado subsidiario versus este Estado totalitario que nos propone la izquierda. Sí, en ese sentido, Bernardo, tú que te especializas en decir las cosas por su nombre, esta movida que se está haciendo respecto de las ISAPRES, que sabemos que es un tema complejo, pero que sin embargo ha llegado a un punto en el que institucionalmente uno ve nuevamente
esta impronta a no respetar la división de los poderes del Estado, ¿no? Que es tan importante, porque además está todo implicado. La crisis económica está directamente relacionada con la crisis institucional. Nadie invierte en un país donde no puede proyectar la tasa interna de retorno de la inversión. ¿Cuál es tu visión respecto de esta situación específica en que la Corte Suprema, la tercera sala, digamos, se manifiesta en términos de producir legislación más que de fallar entre ambas partes en conflicto, digamos, ¿no? Mira, antes de tocar eso, que es muy importante, quiero reafirmar lo que dice Gonzalo, por eso fui a buscar el libro este con los datos, ¿no? Mira, hay un estudio que hizo Rodrigo Valdés, que fue ministro de la Bachelet, ¿no es cierto? Que entre 1990 y el año 2015, los ingresos del 10% más pobre se multiplicaron casi por 5. Todo esto, además de la inflación, ¿no? En términos reales, como decimos nosotros los economistas. En cambio, el, 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 el sector de mayores ingresos se multiplicó por 2. O sea que efectivamente hubo un aumento, no solo todos mejoraron, sino que mejoraron mucho más los sectores de menor ingreso. Y eso es lo que explica por qué Chile hoy día, y es lo que uno ve en la calle, digamos, no necesita ninguna estadística, tiene un mundo de clase media que no existía, ¿no? Por otra parte, es interesante también ver que recientemente publicó son los datos del Banco Mundial del índice de Gini, que es el que mide internacionalmente la desigualdad, ¿no? Y la desigualdad disminuyó entre el año 90 y especialmente el año 2015. El año 2015, en el gobierno de Sebastián Piñera I, fue el punto en que hemos tenido menor desigualdad. Después, con el gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hasta hoy día la desigualdad ha ido aumentando y aumentando. Y qué curioso, ¿no? La presidenta Bachelet justamente, y ahí engancho con lo que conversábamos antes, propuso y logró aprobar una reforma tributaria, una feroz reforma tributaria que significó un castigo enorme al ahorro, o sea, a la inversión, a la clase media, a las pymes y a los emprendedores. Y el resultado entonces que de ahí entonces el país dejó de crecer aceleradamente y pasó a ser un país chato, ¿cierto? Un país que apenas crece respecto al aumento de la población, un país que produce frustración y no oportunidades. Y tiene mucho que ver con eso la reforma tributaria. Yo sorpresa ahora este gobierno dice, mire, como gran solución económica, vamos a otra reforma tributaria para hundir más la economía. Bueno, vamos a tu pregunta a la ISAPRE. Mira, esto la verdad que se discutió mucho en la convención. En la convención había una fuerza, una fuerte inclinación a que los jueces pudieran, ¿no es cierto?, definir los derechos sociales, a que los derechos sociales fueran totalmente judicializables. Bueno, o sea, si alguien sentía que el Estado no le estaba dando la vivienda, la salud, la educación que se suponía que merecía, que pudiera ir a un juez y el juez le podía determinar, ¿no es cierto? Y eso es lo que tuvo Colombia en su constitución y terminó en un déficit fiscal gigante, tuvo que cambiar la constitución. Además, puso una injusticia enorme, ¿no? Porque los jueces fallan por un caso en particular que no necesariamente es aplicable a la población completa. Y justamente yo creo que lo uno porque el caso de la ISAPRE demuestra por qué los jueces no tienen que hacer eso, por qué una constitución no puede, y ninguna ley puede darle a los jueces precisamente la posibilidad de establecer cuál es el tipo de prestación que tiene que hacer el Estado. Porque ellos van a ver un caso, ¿cierto? Y no van a ver el caso general. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí esto es una tormenta perfecta, ¿no es cierto? Entre que todos los que tenían rol aquí lo hicieron mal la ISAPRE, lo hicieron mal la superintendencia, lo hicieron mal los gobiernos, los congresos, y lo hicieron mal los jueces. Pero para irnos a los jueces, que es lo que estamos hablando, los jueces en definitiva, a raíz de casos particulares, establecieron un cambio en la política general que significa una sentencia que es imposible. Imposible de cumplir porque no hay esa cantidad enorme de plata para devolver. La verdad que la ISAPRE recibieron la plata, independiente que yo creo que tiene muchos defectos. Aquí no estamos defendiendo la ISAPRE, sino explicando lo que pasó, ¿no? La ISAPRE recibió esa plata y la pagaron en prestaciones médicas. Entonces esa plata no está, no la pueden devolver porque no está. Entonces ya se gastó en doctores, en clínicas, en exámenes, etc. Entonces, bueno, evidentemente esto demuestra el descriterio de los jueces, la intervención de los jueces cuando se transforman en políticos, digamos, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que tiene que bloquear. Uno desearía,
yo no soy experto en esto y no soy abogado, pero desearía que la nueva constitución tuviera aún normas más claras, entonces, para limitar a los jueces a fallar de acuerdo a la ley y no de acuerdo a su criterio de Robin Hood. Claro, lo que pasa es que ahí tú citaste el caso de Colombia, y Colombia justamente lo que introdujo en su reforma constitucional o su nueva constitución fue el Estado Social y Democrático de Derecho, cuya quinta esencia es que la distribución de derechos sociales se garantiza a través del Poder Judicial y por lo tanto se le entrega ese poder a los jueces. Luego tienen que ponerle límites y esto ha pasado en distintas partes del mundo. Rodrigo Poyanco hizo su exposición frente al comité de expertos y dio toda la casuística, ¿no es cierto?, en que le han tenido que poner un límite, porque más encima el concepto progresivo es un concepto que implica necesariamente ir avanzando. Y hay tres acepciones y de las tres, dos son absolutamente de extrema izquierda, digamos. Hay una que podría ser más realmente tomando en consideración las condiciones económicas. Entonces, teniendo a la vista cómo ha funcionado nuestro aparato estatal, más de 90.000 nuevos funcionarios, la mitad de lo que Bachelet recaudó con esa reforma se fue a contratar nuevos funcionarios, es decir, amigotes políticos. ¿Cómo es posible que haya un mínimo de razonabilidad en apoyar que el Estado chileno crezca aún más sin reformas que se hagan cargo de que también me lo decía mi Rodrigo Valdés, Vanessa, prácticamente 7 de cada 10 políticas públicas funcionan pésimo y nosotros a las que funcionan peor les metemos más plata, me decía. Entonces, ¿cómo puede haber una ilusión o una esperanza? ¿Llega a tal nivel, crees tú, la extorsión del sector político que hace uso de la violencia para lograr sus fines, que los demás creen que entregándoles este modelo se los va a calmar? ¿O es que simplemente no ven cómo está funcionando el aparato estatal en Chile y por lo tanto que incrementarlo solamente va a incrementar todos nuestros males? Bueno, yo creo que hay dos temas ahí, ¿no es cierto? Yo creo, uno es la discusión sobre el Estado Social de Derecho. Yo he dicho que en realidad, bueno, desgraciadamente está incluido ya, está en las bases y todo eso, porque la verdad que es como que creo que tú también has dicho, es un concepto que no tiene historia jurídica, entonces no tiene una definición clara y va a ser muy conflictivo al final, porque va a haber mucha discusión sobre qué es lo que significa, ¿no es cierto? Y hay, claro, hay una interpretación razonable. ¿Qué quiere decir un Estado con preocupación social? ¿No es cierto? Un Estado que para que las personas sean libres tiene que entregar un cierto nivel de vivienda, de salud, de educación, etcétera, ¿no es cierto? De pensión, en fin. Y eso yo creo que estamos todos de acuerdo, digamos, ¿cierto? Pero también hay una interpretación, ¿no es cierto? Estatista, ¿no? Así que eso es un tema. Ahora, en el otro tema, creo que obviamente uno de los grandes problemas de Chile es el Estado. El Estado creció una enormidad. Dice todo hoy día, Vanessa y Gonzalo, que hoy día pagamos en UF, o sea, en plata real, 50% más impuestos que hace 10 años atrás. 50% más. Y ese Estado, yo no siento que sea hoy día 50% mejor. Entonces, ahora nos piden que hagamos otra reforma tributaria para hacerlo crecer más. El mismo Estado que no es capaz ni siquiera de contratar las camas clínicas cuando hay infantes o lactantes a punto de morir. Entonces, uno dice, bueno, la verdad que mientras más plata le demos al Estado, este es un obeso que no se quiere meter al régimen, ¿no es cierto? Y entonces va a seguir engordando y engordando y siendo cada vez más lento. De manera que eso es. Ahora, hay ciertas cosas interesantes, sin embargo. En la Constitución hay un mandato, del legislador para hacer un nuevo estatuto de los empleados públicos, digamos, ¿no? Que obviamente la pura declaración no es suficiente, no sabemos si va a ser mejor o peor, pero por lo menos hay la posibilidad de que sea mejor y obviamente hay que ganar las elecciones para que sea mejor. No, claro, hay que ganar las elecciones y en general también todo este diseño que se ha hecho. Nosotros tenemos el problema, Gonzalo, tú hablabas de qué es lo que significa persona en el mamotreto entregado. Bueno, no solamente qué significa persona, qué significa igualdad, porque para la izquierda la igualdad es sustantiva, eso quiere decir que es interseccional. Para que se entienda bien, es que yo si entro en un litigio con Bernardo, yo por ser mujer tengo que ser, como soy víctima del patriarcado, considerada, digamos, más débil, pero luego si frente a mí viene una mujer que es de una minoría sexual, entonces yo
tengo que ser más castigada que ella, etcétera, etcétera, que es una locura, cómo se pretende desmantelar nuestro Estado de Derecho, y eso está en el mamotreto. Hoy día, Gonzalo, dicen los consejeros que ellos tienen que defender el derecho a hacer las modificaciones que correspondan. ¿Cómo ves tú esta encarnizada lucha? ¿Estás muteado? ¿Tienes que desmutearte? Estás silenciado, Gonzalo. No se te oye. Estás silenciado. Tienes Ahora, que... Ahora sí. sí, ya. Oye, mira, sí tuve un problema, pero ya espero superarlo. Mira, yo creo que en manos del Consejo Constitucional hay una tarea y una responsabilidad enorme, porque lo que tenemos como proyecto es fruto de este dogma que se ha impuesto en el último tiempo, la transversalidad. No, ya no se examinan en su mérito cada una de las proposiciones, sino que se examinan si son fruto de estos acuerdos en que cada uno cede un poco y con eso, en definitiva, llegamos a una especie de verdad absoluta, ¿no? Y yo creo que el proyecto, este anteproyecto, que yo denominé Mamotreto, y tú veo que te haces eco, el, realmente tiene mucho de eso, ¿no? Mucha transversalidad que al final no te conduce a nada, como lo hemos dicho en otras oportunidades, ni chicha ni limonada, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que revisarse y el Consejo Constitucional tiene una tarea enorme. Yo no digo que haya que partir de cero, porque hay una cultura constitucional en el país que sirve de base a todo esto, pero respecto del texto del anteproyecto, yo creo que hay que darle una revisión completa, ¿no? Obviamente que en 6 meses es una tarea ímproba, pero van a tener que abordarla. eh, lo que tú decías respecto del término persona, ¿no? Hay equívocos ahí que son muy fuertes, ¿no? Esto que se hable, por ejemplo, de todas las personas, el Estado le asegura a todas las personas, oye, y sin hacer distinciones entre gente que está en Chile y gente que está en el extranjero. Eh, o el Estado le asegura a todas las personas el derecho a la vida. Oye, pero si una persona que se está muriendo de causas naturales va a poder pedir que le aseguren el derecho a la vida, según este artículo sí. Es decir, hay errores que son a veces un poco infantiles, que son producto de ideologías que vienen de muy atrás o de estos acuerdos en que al final lo que resulta no es ni chicha ni limonada. Así que yo le auguro al Consejo Constitucional, si quiere hacerlo bien, un trabajo de enorme envergadura. Sí, porque uno hubiera pensado, Bernardo, que la comisión de expertos le podría haber entregado, digamos, algo un poco más allá de los bordes, evidentemente, pero un texto de este calibre para arreglarlo en 6 meses y dejarlo coherente, porque sí algo de historia de la ley hay respecto al Estado Social y Democrático de Derecho. Hubo en 2005 la discusión cuando se quiso implementar, y ahí se establece claramente que su implementación es como se hizo en Colombia, en Venezuela, etcétera, donde finalmente lo que hacen es destruir el aparato productivo, porque ninguno de estos países soporta la judicialización de la entrega de los derechos sociales, y ahí está establecido, digamos, por lo menos esa historia de la ley la tenemos acá, digamos, la discusión de Pero 2005. no es una historia de la ley, es una historia de una discusión que no se aprobó. Claro, exacto, no es una historia de la ley como tal, pero uno podría decir, si quiero encontrar alguna reflexión o que me dé un rumbo, tendría que tener al menos esto a la vista, porque se hizo en el contexto de reformas constitucionales. Ahora, hay una creencia de que entregando la Constitución se frena la violencia. De hecho, el pacto que dio origen a todo esto, ¿no es cierto?, es por la paz y la nueva Constitución. Y el comisionado experto del Partido Comunista, una vez que se aprueba por unanimidad este mamotreto maravilloso, dice, parece que podría llegar a ser la casa de todos, que ahora sí. ¿Podemos creer en eso? O sea, ¿cómo ves tú la relación entre las distintas fuerzas políticas y sus ideas y principios en el marco de la discusión de aquí a diciembre? Bueno, mira, a ver, yo no tengo esa opinión que tienen ustedes sobre el texto de los expertos. O sea, yo veo que el texto de los expertos es un buen comienzo. Yo nunca esperé que tuviera más que esto, ¿no? Porque la comisión de expertos estaba integrada por 12 de derecha o centro derecha y 12 de izquierda, digamos, de manera que no, y dado que necesitaba el 60% de votos para aprobar algo, no había ninguna posibilidad que no tuviera ideas de izquierda, ¿cierto? Efectivamente. Así que a mí no me sorprende, por supuesto que supongo que se podría haber hecho mejor y hay errores, hay cosas que a mí no me gustan, obviamente,
Y coincido con Gonzalo que hay una enorme tarea de los consejeros de precisar muchos conceptos, de mejorar la redacción y mejorar el contenido. Yo creo que el Estado Social de Derecho es uno de los temas justamente que hay que discutir, limitar, explicar, digamos, definir con mucho más detalle para evitar al máximo que esto sea un bolsón de payaso después que terminemos discutiendo eternamente. El tema de la igualdad también, ¿no es cierto? Esto que en el artículo 2 digamos, que dice que el Estado promoverá las condiciones eh, para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen. Esa es una cuestión que uno dice, mire, la igualdad de oportunidades sí, la igualdad ante la ley, por supuesto, ¿no es cierto? Pero igualdad de resultados no. Hay otro artículo que dice, el 24, que dice que el Estado deberá adoptar las medidas adecuadas para entregar los derechos sociales, para cortar, ¿no es cierto? Y hay una enumeración y uno de los elementos que tiene que tener el Estado a la vista para entregar los derechos sociales es la remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad. Nuevamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de igualdad de oportunidades, supongo, porque, por ejemplo, yo con una cosa concreta, en Chile hay una PGU, ¿no? Es una pensión garantizada universal para el 90% de menores ingresos, que afuera el 10% mayores ingresos. Esto que sea igualdad significaría que entonces el 10% mayores de ingresos tendría que tener la PGU o no, porque si no, no somos todos iguales con la PGU, ¿o no? Y yo creo que sería profundamente injusto, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que pensar eso. Pero sí creo que el texto tiene otras cosas que son bastante buenas, ¿no? Y que salva gran parte de la parte económica, que por razones profesionales a mí me interesa de sobremanera, y porque creo más en el desarrollo necesario que necesita Chile. Así que eso es. Ahora, que tenemos una división y que a mi juicio la discusión política de fondo en Chile es entre dos grupos, ¿no es cierto? Los que creemos una sociedad libre y democrática, que van de alguien muy capitalista, muy liberal, ¿no es cierto?, hasta alguien socialdemócrata, y con diferencias, obviamente, y matices entre medio, y los que quieren una sociedad totalitaria, ¿verdad? Y ahí está, en términos de partido, hoy día, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, en la práctica. Y esa es la coalición que no gobierna. Y eso es lo que yo siento desde la Bachelet. Lo que hizo la Bachelet fue dividir el país en dos, en eso. Ya no es de derecha, izquierda, ya no es, digamos, las divisiones históricas, sino que es ese. Y ahí entonces, donde uno se encuentra el esfuerzo continuo de esta coalición que nos gobierna y del presidente Boric por capturar el poder para sí mismo, ¿verdad? Capturar el poder en medios de comunicación, capturar el poder en la economía, capturar el poder en la cultura, capturar el poder político, ¿no es cierto? Y capturar a los jueces, etcétera, ¿no es cierto? Incluso hubo discusiones, según decían algunos expertos, para que la Contraloría asumiera un rol como judicial en el sentido de que administrativamente verificara si el Estado está haciendo las políticas sociales o no de acuerdo al mandato constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente yo, como le ha ido bien, digamos, a través de politizar los fallos de la Corte Suprema, eh, aspiraban también a través de la Contraloría a hacer algo parecido. Absolutamente, Gonzalo. Bueno, como dice Bernardo, nosotros vemos en el mamotreto, tenemos una visión un poco más crítica, pero creo que lo que plantea Bernardo es fundamental, es decir, esta gente que quiere el poder total, y esta gente que ha hecho todo lo posible por avanzar en esa dirección. En lo que tú has leído de este mamotreto, porque se supone que la visión liberal clásica, digamos, republicana, conservadora, de la tradición constitucionalista, plantea que las constituciones son una herramienta para limitar el poder político y proteger al ciudadano, y no una herramienta para lograr objetivos finalistas en términos materiales, como dice Bernardo, y que yo le agregaría también en términos intelectuales, como dice Tocqueville en La democracia en América, esta igualación de las inteligencias que ya está absolutamente en curso, destruyendo la libertad de enseñanza a través de la manipulación de los programas de los distintos establecimientos. ¿Cómo ves tú la situación con este proyecto respecto no del mamarracho rechazado, porque eso es otro problema que tenemos? Nosotros tenemos que hacer, como dice Mochiati, la comparación con la constitución vigente, no con el mamarracho rechazado. ¿Detiene al poder frente al individuo? ¿Cuida las asociaciones intermedias? ¿O acá se produce un detrimento en favor de los totalitarios? Mira, yo creo que el proyecto, el anteproyecto,
está fundamentado en la idea de un Estado que no se limita a gobernar los esfuerzos de los particulares, sino que él quiere hacer intervención, ¿no? Todo lo que Bernardo se refería a este equívoco de la igualdad, eso es extremadamente grave. Mientras no quede eso claro y que deje al Estado en su labor de gobierno, ¿no? Y a las personas, a particulares y a los grupos de personas como los agentes de la acción económica y de las otras acciones dentro de la sociedad, ese Estado va a ser un peligro, ¿no? Al final termina constituyendo una especie de ladrillo con el cual hay que caminar y al final los países se derrumban. Mira, lo que hay que decir claramente es que esto que se denomina ahora en forma un poco equívoca el Estado social de derecho existe desde hace tiempo y con muchos nombres, ¿no? Y yo diría que el primer nombre que tuvo en manos de quienes ahora han acuñado el término, ¿no? Hay que hacer esa referencia, es el de dictadura del proletariado, ¿no? La dictadura del proletariado fue un intento de hacer este Estado social de derecho. Yo no soy contrario a los nombres, tú lo sabes, Vanessa, ¿no? Creo que tenemos que dar una pelea por los nombres y no dejar que las palabras se usen de cualquier forma, ¿no? Pero definiendo, digamos, de parte de quienes han acuñado el término, uno no puede dejar de remontarse a la historia y señalar que el primer intento fue la dictadura del proletariado con todas las consecuencias que eso nos trajo, ¿no? El horror de esos casi 100 años de historia perdidos para la humanidad, ¿no? Y que le costó la vida a millones, decenas de millones de personas. Entonces, yo creo que a la Constitución le hemos de pedir eso, ¿no? Que limite el Estado a su función de gobierno y le deje entregada la iniciativa a los particulares en todo lo demás. Mira, si aquí no va a haber Estado social de derecho, o sea, que produzca los recursos para asegurar los derechos, si no volvemos, digamos, clara y positivamente al Estado subsidiario, ¿no? Eso lo tenemos que dejar súper claro. El gobierno a gobernar y lo demás en manos de los particulares. Y si en algún momento hay una emergencia, bueno, ahí podrá entrar el Estado, pero nada más que mientras dure la emergencia. Yo creo que eso lo tenemos que dejar extraordinariamente claro. Mira, y dejarlo claro en materia de impuestos, ¿no? Aquí los impuestos están pensados nada más que para solventar los gastos reales de un Estado en el ejercicio del poder. Todo lo demás que se saque con el título muy pomposo, ¿no? Promover la igualdad, digamos, la redistribución del ingreso, todo eso es una forma de expropiación sin el pago que corresponde. Y por lo tanto es dinero que se resta al ahorro y a la inversión. Y por eso que estos aumentos desmesurados de impuestos, estas reformas tributarias, al final terminan comprometiendo el futuro del país de una manera demoledora. Mira, lo que ha pasado en materia de salud es realmente muy dramático, ¿no? Que haya habido una media docena de niños que han fallecido porque no encontraron lugar en los establecimientos públicos para curarse y no hubo el intento de ir a buscar esos lugares en las clínicas privadas donde existía. Eso está demostrando lo que es este Estado, entre comillas, solidario, este Estado social de derecho en manos de esta gente, es un estado de ineptitud completa, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros dejar rigurosamente claro y esperar que quede claro en la Constitución. La Constitución no es el gran manual donde tiene que estarlo todo, ¿no? Sino que tiene que estar los principios. Desde luego, yo creo que el anteproyecto, si me pidieran a mí mi opinión, yo diría que tiene que reducirse prácticamente en un 50%, ¿no? No puede ser un texto de casi 200 páginas. Es un libro en vez de una Constitución. Bueno, en la Constitución tiene que quedar claro ese papel del Estado como gobierno y el papel de las personas en el ejercicio de su libertad, y lo cual supone un respeto muy, muy a fondo de la propiedad como el campo donde se ejerce la libertad de las personas. Claro, pero Gonzalo, ahí nosotros tenemos una diferencia nosotros, que es bueno esto de poder conversar para que cada uno pueda plantear su perspectiva.
Porque la verdad es que si tú vas a los papers académicos de la ciencia política y con los cuentistas políticos, yo formo parte de ellos, digamos, de esa tribu, así que voy a ver qué es lo que hace mi tribu con las definiciones y los conceptos. Y la verdad es que en mi tribu lo que ellos hacen es decir, Latinoamérica necesita un Estado social y democrático de derecho porque a diferencia del Estado benefactor, el Estado benefactor toma en consideración las condiciones económicas para igualar materialmente a la población. En cambio, en la concepción que esta gente tiene, el Estado Social y Democrático de Derecho, por estar fundado en la teoría de Luigi Ferraioli, que dice que el derecho a la propiedad es un derecho de segundo rango, porque nos desiguala y por lo tanto no puede formar parte de la lista de los derechos humanos. Y ese es el señor a través del cual se ha interpretado el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, y por eso es que el señor Tellier dice, esa es nuestra constitución habilitante. Si lo que uno tiene que preguntarse acá es por qué los comunistas están tan felices con este, que era el primer artículo del mamarracho rechazado. Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Entonces, a mí la verdad es que cuando leo a Teodoro Rivera, Bernardo, diciendo que si le hacen algunos cambios, muy cambios, digámoslo así, probablemente no vamos a tener una nueva constitución. Me da la sensación, y esto es solamente una hipótesis, pero una hipótesis fundada en mis largos estudios teóricos, de cómo funciona en general la relación entre los políticos totalitarios y cierta clase, élite empresarial, intelectual, antes del colapso de la democracia. Digamos que esta teoría de la rana en la olla, ¿no es cierto?, de que si los aburguesamos, de que si les damos lo que nos están pidiendo, entonces van a parar. ¿Ves algo de eso o yo ya estoy afiebrada con tanta marea roja? Bueno, pero yo creo que tú estás pasando por alto que la marea roja la hemos detenido. Ahora, no se ha acabado, ¿no es cierto? Y de hecho el presidente Boris sigue con su programa tal cual y dice que no hay renuncia. Su senador dice que esto no es como la Bachelet, que así no hay renuncia ninguna, en fin. Y todo eso es cierto y tiene un 30% de apoyo admirablemente, ¿no? Porque a pesar de lo desastroso del gobierno, o sea que tiene un grupo fanático muy, muy importante, ¿no? Y que en una semana crece a 40, después vuelve a 30, ¿no? Pero, así que todo eso es cierto. Pero, pero yo veo que había una reacción muy potente en Chile de los partidarios de una sociedad libre, ¿no? Y si lo que significó ponerle la prueba a la convención, que créeme que fue muy duro adentro, y ponerle la prueba, digamos, en el plebiscito y haber ganado el plebiscito y haber ganado la reciente elección de consejero, ¿no? Yo veía la televisión comentarista que dicen, este proceso es tan distinto. Si no es el proceso el distinto. Lo que es distinto es que ganamos las elecciones. Es que haber ganado las elecciones es lo que permite tener un proceso republicano, un proceso racional, un proceso bien encaminado, en mi opinión. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? No es que el proceso sea en sí mismo. Lo que pasa es que para que las cosas resulten bien, hay que ganar las elecciones, hay que hacer la pega. Bueno, entonces yo no veo que esto sea o sea, creo que hay una fuerza muy potente, muy grande que quiere un Chile distinto, que quiere refundar Chile, quiere una sociedad colectivista. No hay ninguna duda. Y eso estuvo presente antes, en el gobierno de la Bachelet, estuvo presente obviamente en la convención y en el gobierno de Boric está presente en plenitud. Y todo es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el programa de Boric es una versión de la constitución que quería, la constitución de la convención es lo que quería Boric y sucesivamente. Pero este texto tiene cosas que nos defienden también. Tiene la misma cláusula de la propiedad privada, tiene la misma cláusula del derecho a emprender, tiene las mismas limitaciones para las empresas del Estado. La parte laboral, a mí no me gusta mucho, creo que ahí hay un tema que definir en esta cosa de trabajo decente, hay una definición de la OIT de trabajo decente, pero también es un concepto que decente para quién, para el juez, para quién va a ser decente. ¿Mm? Un cuento, y sí, en la parte laboral hay una parte que está de frente mal, que es que no está perfectamente claro que la huelga, que ahora es un derecho constitucional según este texto, solamente se puede hacer dentro de la negociación colectiva. Dentro de la negociación colectiva, evidentemente, es justo, ¿no? Si no hay acuerdo entre empleadores y los trabajadores, que se vayan a huelga, está bien. Pero no puede ser que después de la negociación colectiva, fuera de la negociación colectiva, los empleados se vayan a huelga porque quieren echar al gerente, ¿no? Entonces, eso hay que regularlo mejor. En salud hay falla, en pensiones hay falla, y las podemos hablar después, ¿no es cierto? En educación hay alguna falla también. Eh,
Y más o menos eso es, ¿no? O sea, y en el tema político hay muchas cosas más que discutir. Eso también. Pero también hay avance, o sea, el hecho de, aunque sea medio a mitad de camino, haber puesto este 5% de votación mínima para que los partidos subsistan, es un tremendo avance que no lo tiene la Constitución actual y que yo valoro mucho. Sí, yo ahí tengo un punto, porque yo estaba totalmente a favor de ese 5%, así, por favor, pero hoy día el Partido Comunista tiene 8%. Entonces también las cosas hay que verlas en su contexto. O sea, hoy día nosotros necesitamos justamente que surjan nuevos partidos porque, como dice Girardi, los viejos están realmente acabados. O sea, a Chile Es Vamos que le no estoy quedan de acuerdo con eso yo. ¿no? ¿Tú No, crees que yo creo que los lo viejos que, partidos, sí? o sea, lo que yo creo es que los viejos partidos requieren una reingeniería, una reestructuración, una reformulación, ¿no es cierto?, completa, ¿verdad? Partiendo por los de Chile Vamos. Pero eso no quiere decir que no se puedan usar los mismos partidos. Justamente, creo que lo que hay que evitar es la fragmentación, ¿verdad? Y lo que hay que evitar es que cada grupo que quiere tener una idea un poco distinta fuera un partido al lado. ¿Mm? Entonces, lo que hay que hacer es tener partidos grandes, en el cual haya distintas facciones, y dentro de ese mismo partido se vayan reformando las cosas, digamos, y que el determinado partido se va descaminando, ¿no? Pero si uno agarra la crisis de la base cristiana, que partió mucho antes, ¿verdad? Entonces tenemos un conjunto de gente que se escindió de la democracia cristiana antes del estallido social y qué sé yo, ¿verdad? Otro grupo que se escindió ahora y otro grupo que sigue a la Llana Proboste, que yo que he tenido debate con ella y todo, nunca he entendido por qué está en la democracia cristiana. Podría estar en el Frente Amplio. Entonces, al final, pero ¿qué ganamos dividiendo ese partido, digamos, en N tajadas distintas, en vez de haber logrado que el partido estuviera obligado a estar juntos y estuviera obligado a tomar definiciones? Eh, Claro, pero hoy día con esto de que también se asegura o se exige que el cumplimiento, digamos, de las órdenes de partido, no, es entonces que eso tienes está una mal. Yana Proboste que hubieras tenido a todos los amarillos, y hoy día lo único que quiero es que surjan los amarillos. Entonces, por ejemplo, por ese lado, no tengo, y quiero también que surja un partido a la derecha de republicanos. O sea, esa es como mi idea de mapa político, ¿sí? Un nuevo centro. Pero ¿por qué no meterse a los mismos partidos y lograr la votación adentro? Porque la dinámica al interior de los partidos, esto yo lo estudié desde el retorno, digamos, de la democracia hasta como el año 2005, tú ves que los partidos estuvieron capturados por las mismas élites permanentemente. Fue muy difícil la renovación. Y por eso es que salió Evópolis por fuera y salió el Frente Amplio por fuera. Porque la posibilidad que tenían gente nueva de, digamos, decirle a los señores de la UDI que llevaban ahí ad eternum, los señores de RN o los señores de la democracia cristiana, yo me acuerdo, mis compañeros en la democracia cristiana decían, es que no nos dejan hacer nada, o sea, ellos tienen totalmente capturado, entonces es muy difícil cuando no hay democracia de partidos al interior de los partidos, cuando no hay Bueno, procesos entonces, democráticos ahí. hay que corregir eso, ¿no es cierto? Pero la situación actual tampoco te favorece la, la, la renovación. Porque al final hoy día tú puedes tener partidos chicos que subsisten. De hecho, hay poco incentivo de tener partidos grandes. Y por eso, por ejemplo, en el caso de la izquierda, se ha llenado de organizaciones sociales que fueron tan famosas en la convención, ¿no? Que en el fondo eran la mayor parte de las que me tocó ver a mí, eran organizaciones que seguían la doctrina marxista en otra versión, ¿no? En una versión ambientalista, una versión feminista, una versión indígena. Entonces, pero en realidad era gente que debió haber estado en los partidos, pero que los partidos no lo acogían, entonces iban por el lado. Eso tampoco es sano, ¿no es cierto? Entonces, yo prefiero tener partidos grandes, que se le exija una votación importante, prefiero tener menos diputados, menos senadores en total, prefiero distritos, además, en que no se escojan más de 5 en ningún distrito, de manera de forzar a tener representantes con mucha votación, lo que tiende a moderar un poco el juego y tiende a que no haya fanáticos, digamos, de causas específicas que puedan llegar fácilmente. Por supuesto, pueden llegar, pero no tan fácilmente al Congreso. A mí, para terminar, Gonzalo, perdón, yo no sufrí mucho esto en la convención. Fíjate que en la convención el 75% tenía menos de 17.000 votos. Había muchísima gente que tenía 2.500, había indígenas que tenían 200, 600, 700 votos, había
constituyentes no indígenas, digamos que tenían 1.000, 2.000, 4.000. Pienso en la Elisa Loncón. La Elisa Loncón tenía 11.000 votos apenas, de los cuales solamente 1.000, escúchame bien, 1.000 eran de la Araucanía. Ella no la conocía la Araucanía, no la conocía nadie. Entonces, cuando tú tienes ese fraccionamiento, te produce entonces estos representantes que no son representativos. Oye, mira, Bernardo, gracias por las referencias finales que hiciste, porque yo creo que ese es un punto en el cual uno tiene que reconocerle a la Constitución actualmente vigente, antes de ser reformada para estos efectos, que tuvo mucha visión, ¿no? El sistema binominal tan criticado, sin embargo, fue un sistema que creó partidos fuertes, poderosos y que le dio una tremenda estabilidad al país, ¿no? Yo no creo que sea necesario volver exactamente a lo mismo, pero hay que tenerlo como punto de referencia. Y mira, eso me permite a mí avanzar también otra afirmación. Hay que perderle miedo a que nosotros eventualmente decidamos seguir con la Constitución actual. O sea, no hay ningún trauma. Si en definitiva en diciembre elegimos seguir con la Constitución actual. Esta cosa casi epopeya que nos quieren presentar algunos de que tenemos que terminar con esta Constitución de la dictadura de los 40 años, etcétera. Oye, si hemos podido vivir perfectamente con esta Constitución, ella nos ha tirado hacia arriba. Yo creo que es importante bajarle, digamos, esa exasperación a la elección de diciembre próximo, ¿no? Y decirle que, bueno, si no nos gusta el anteproyecto, podemos seguir tranquilamente con la Constitución actual. Y aquí no pasa nada, ¿no? Chile sigue adelante. Yo creo que tenemos que desdramatizar el debate constitucional, ¿no? Y ponerlo, digamos, al nivel que le corresponde. Nosotros estamos gobernados por una constitución que se ha demostrado razonable, que se ha demostrado efectiva y que puede seguir todavía durante mucho tiempo más, ¿no? Haciéndole las modificaciones que se estime conveniente, pero que no es estrictamente necesario cambiarla. Sí, a eso Pero yo ahí súmale, tengo una perdona diferencia. Bernardo, pero súmale que hay muchos aspectos en el mamotreto contra los cuales uno está, digamos, de frente, que por ejemplo el tema de esta concepción de la perspectiva de género y que las mujeres entonces tenemos que ser prácticamente que elevadas por fuerza, con independencia, talento y mérito, y además ya el concepto de mujer, porque en algunos lenguajes nos han reducido a persona menstruante, digamos, o sea, ya esto de la perspectiva de género es de tal aberración, digamos, que yo solamente por eso rechazaría el mamotreto. Entonces, uno dice, por lo menos en la constitución anterior, no me meten todo esto que sé que lo están introduciendo por otras formas, desde otros lugares igual, la Agenda 2030, toda esta cosa, pero por lo menos nos protege un poco de poder reflexionar mejor si es que yo como votante no puedo votar por ti y tú sales electo como pasó con Juan Sutil, pero no, porque fíjate que le toca a una mujer. O al revés también, ¿no es cierto? O sea, este tipo de cosas, lo que se está introduciendo acá, la desvalorización del voto, que es una persona, un voto, el principio democrático, lo que es la igualdad sustantiva, toda la guerra ideológica que se avanza con la destrucción del vínculo que hay entre el vínculo consanguíneo de los padres y el derecho a educar, y ahora son las familias, que es cualquier cosa, el hermano del tío, del primo, digamos, toda la parte más cultural viene muy fuerte, marcada en este mamotreto por la visión de esta nueva izquierda que surge después de la caída del muro. Entonces, desde esa perspectiva también uno siente más propia la constitución anterior que esta propuesta, que claro que es mejor que el mamarracho, pero creo que el punto que está haciendo Gonzalo es un punto que vale la pena reflexionar. Mira, a ver, yo pienso lo siguiente. Primero, yo creo que los puntos que tú tocas son justamente puntos que hay que corregir, ¿verdad? Y que está en manos de los consejeros corregir. Sí te puedo garantizar que toda esta ideología de género no tiene punto de comparación con la que verdaderamente tendríamos si tuviéramos un consejo o unos expertos, digamos, de izquierda del tipo de lo que yo vi o viví. ¿Ah? Así que aquí, obviamente, yo no soy partidario de la paridad, por supuesto, y creo que eso es una cosa que hay que corregir. Ahora, segundo, yo creo que es cierto que la constitución actual nos permitió vivir bien. Yo quiero decir aquí que la constitución actual no es la de Pinochet, la constitución actual es la de la concertación, porque Pinochet nunca gobernó con esta constitución. Y el día que la concertación abandonó esta constitución, se disparó en el pie, se suicidó.
porque perdió legitimidad a su propio desarrollo político. Pero aún así, creo que si bien desde el punto de vista legal y práctico es perfectamente posible seguir con la constitución actual, incluso uno podría agregarle, digamos, no sé, la disciplina fiscal que está en este nuevo texto y no está en la actual, o, o los deberes para los ciudadanos, en fin, hay cosas que uno podría sencillamente reformar la constitución actual, ¿no? ¿Cierto? Para incorporar cosas que son positivas, lo mismo del 5% de votos que estábamos hablando mínimo para que el partido subsista, en fin, y otras normas electorales, que yo creo que ese es un campo que el borrador de los expertos dejó a medio camino, ¿no es cierto? Está como, hay mucho más que avanzar aquí para democratizar los partidos y asegurar partidos grandes que den gobernabilidad y nuestra fragmentación que hace imposible gobernar. Pero, pero ¿cuál es mi diferencia con ustedes? Mi diferencia es una diferencia de oportunidad política. ¿Mm? O sea, en el fondo, lo que yo no creo que la discusión de la Constitución se vaya a terminar nunca. Y yo parto de la base que el día siguiente que esté esta Constitución, el Partido Comunista va a decidir esta Constitución por lo mejor que conseguimos, pero no es lo que queremos, y vamos a la campaña presidencial por una nueva Constitución, o por los cambios que sean, ¿no es cierto? O por modificar, en fin. Eso yo creo que no hay ninguna duda de eso. Creo que sería ingenuo pensar que las discusiones de esta envergadura, las discusiones sobre el tipo social en el cual uno va a vivir, se van a terminar por una elección. ¿Mm? Eh, pero, pero sí estoy convencido que tenemos la oportunidad ahora de sacar una constitución que sea muy afín a una sociedad libre y democrática. Tenemos más oportunidad ahora de la que hemos tenido antes. Nunca hemos tenido esta oportunidad del tamaño. Ahora eso depende de la habilidad de los consejeros, de que se mantenga unida a la derecha, en fin, una serie de cosas, ¿no? De que se aprueben el plebiscito. Pero en principio, ¿no es cierto? Uno debería terminar aquí. Todo parece encaminado, incentivado, ¿no es cierto?, a que terminemos con un texto bien acorde con una sociedad libre y democrática. Y si es así, no hay donde perderse, que está la oportunidad de clavar la bandera ahí y aprobar esa constitución. Habrán discusiones posteriores, pero ya vamos a haber tenido una constitución sancionada por una votación de voto obligatorio importante que nos va a sacar este tema de la gran excusa, ¿no es cierto?, que ha tenido la izquierda eh, de echar la culpa a la constitución de todo. Gonzalo, Mira, ¿hay alguna posibilidad que salga algo en la línea de la defensa, justamente la yo, libertad? yo, yo, yo no quiero ser adivino, ¿no? Pero le encuentro toda la razón a Bernardo cuando dice que la constitución actual no es la de Pinochet, ¿no? Pero se la acusa de ser y que por eso, por esa acusación, tenemos nosotros que a cualquier evento darnos una nueva constitución, ¿no? Yo creo que eso es extraordinariamente falso y debemos dejarlo en claro, ¿no? Y por eso es que la elección de abril no tiene el drama que algunos le quieren inocular, ¿no? Ni mucho menos. Es una constitución que partió del año 1980, pero recibió muchas modificaciones hasta el punto que en el 2005 Ricardo Lagos dijo, bueno, si tenemos otra constitución, ahora la firmo yo, ¿no? Y esa es la que nos rige ahora, ¿no? Entonces, digamos las cosas como son. Aquí no se trata de Pinochet sí, Pinochet no, sino que se trata de un texto que nos ha servido versus un texto que obviamente puede ser mejor, puede darnos base para el crecimiento y en ese caso aprobémosla, pero no tengamos esa cosa forzada, ¿no? De que tenemos que dejar caer la constitución actual a cualquier precio, no. Y yo creo que eso es muy importante para el trabajo de la Convención Constitucional. Decirles, mire señores, si no lo hacen bien, vamos a seguir con la constitución actual, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se viene el desarrollo de su trabajo, ¿no? Yo prefiero no hacer juicios previos. Hay síntomas de que da la impresión de que los republicanos han entendido bien el papel que tienen que jugar, ¿no? La presidenta del Consejo, ¿no?, cuando dijo, bueno, sí, el anteproyecto es un insumo, bueno, lo colocó en su lugar, ¿no? Entonces, veamos cómo trabaja esta gente, ¿no? Pero van a tener un trabajo arduo, enorme, enorme para salir adelante con esa constitución que señala Bernardo, que sea, digamos, el respaldo, la base de una sociedad libre y democrática, ¿no? Hay demasiados equívocos, como se ha señalado aquí, que
de seguir adelante, pueden obviamente jugarnos una muy mala pasada. Y en este caso, volver a aplicar el viejo aforismo chileno: más vale lo malo conocido a lo bueno por conocer, ¿no? Yo creo que ese es un punto que hay que enarbolarlo en su momento. Yo creo, Gonzalo, que el problema no es que el drama sea quedarse con la constitución etiquetada de la constitución de Pinochet. Yo creo que aquí el drama es que el país está bajo una extorsión de una extrema izquierda violenta para la cual no tenemos ningún freno institucional, que además tiene en parte capturados a los tribunales y que tiene absolutamente neutralizadas a las fuerzas de orden y a las fuerzas armadas en la macrozona sur, y que por lo tanto lo que piensa la élite en general es que si no le damos su constitución habilitante, a la que después podríamos irle poniendo paulatinamente frenos, nos van a hacer otro 18 de octubre. A mí me parece que por ahí va el tema del drama, y que creen que si los aburguesan, que si los convencen de que es más rico ir a un buen restaurante que estar viviendo en un país que se cae de pedazos, van a terminar cediendo en que mantengamos en parte nuestro aparato productivo y no lo desmantelemos completo, porque no han aprendido la experiencia histórica. Si el instinto del lucro del que habla Adam Smith, cuando uno ve a una persona que tiene 5.000 millones de dólares y quiere 50.000 y no para, ¿no es cierto? Los instintos, este es un instinto por el poder que es irrefrenable, es algo que simplemente se les escapa de la posibilidad de control, y no son personas racionales tampoco, que hayan desarrollado mucho la cabeza en ese sentido. Entonces el drama es ese: cuando a ti te están amenazando que tiene que ser una casa de todos, y te están diciendo, si no es la casa de todos, bueno, yo salgo, me tomo las calles, te destruyo las ciudades y ya, pues, saca a carabineros a detenerme, porque va a venir el INH, porque va a venir Human Rights Watch, porque va a venir la ONU y te van a decir, si usted los detiene, como le pasó a Piñera, ¿no es cierto?, le vamos a hacer juicios internacionales. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que el Estado Social y Democrático de Derecho, en su estructura marxista, que es como la está leyendo Tellier, hace dos cosas esencialmente. Al internacionalizar lo que son los temas de derechos humanos, evita que uno active las fuerzas de defensa, digamos, la fuerza de las instituciones de las que dispone un Estado-nación para defenderse de este tipo de revoluciones, donde ellos, por supuesto, que son los amos y señores. Y lo otro que hace es que redistribuye absolutamente todos los bienes sobre la base que el derecho de propiedad no es un derecho humano. Entonces, el tema es que aquí se cree todavía en la fórmula paz versus constitución. Eso todavía está a la base de la creencia. Si les damos la constitución, vamos a tener paz y la van a cortar en el sur y no vamos a tener que sacar fuerzas armadas y de orden porque ya no se puede. Yo creo que ese es el gran drama. Esa es mi perspectiva. No sé, Bernardo, cuál es el drama que ves tú, y así vamos cerrando este programa. Eh, bueno, mira, yo creo que los consejeros no solo van con sus propias ideas, ¿no? Tienen que ir también con los votos que van detrás. Aquí hay un 60 y tantos % que votó por la centro-derecha y la derecha, ¿no? Entonces, por consiguiente, quiere determinada constitución, ¿no? Que además hubo un rechazo a la versión contraria, ¿verdad? En el plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, eh, yo siento que hay las amenazas que existen, ¿no es cierto? Y tú las describen, y el interés de la izquierda por tomar el poder ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto? Pero por otra parte, nosotros tenemos los votos. En este momento, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros jugamos bien un rol y, y, y- y hacemos una buena constitución, tenemos un freno muy grande. O sea, aquí tenemos la posibilidad de ponerle un freno muy importante al proyecto político de la izquierda, que ya lo hemos derrotado 2 veces. Eh, por supuesto que puede no pasar, ¿no es cierto? Podemos hacer mal las cosas, y tenemos la posibilidad de que el próximo gobierno sea un gobierno de derecha, para lo cual es indispensable ganar el Congreso, ¿no es cierto? Y es indispensable que ese gobierno haga una cantidad de cambios. Tiene que ser un gobierno bien, vamos a decir, revolucionario, por ponerlo así, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra. O sea, realmente necesitamos una revolución de libertad. Y ese es como el gran desafío de la derecha y la centro-derecha: tener ese proyecto suficientemente convocante como para ganar el Congreso y la presidencial y poder implementarlo. De manera que yo creo que yo veo que hay el lado oscuro y hay el lado de luz. ¿Mm? Y hay una esperanza potente. Sí creo que hay cosas que ayudarían además al cambio cultural, ¿no es cierto? Yo he defendido de un diente y uña desde el gobierno de la Bachelet, en realidad, la propiedad de los ahorros previsionales. Entonces yo echo de menos que bueno, no lo echo de menos porque los expertos lo propusieron y salió rechazado, ¿no? Así que no es culpa de los expertos nuestros, sino que más bien de la falta de votos, de la falta de voluntad de la izquierda.
es que esta Constitución tiene que garantizar la propiedad de los ahorros previsionales, y como el Plata no va a volver a presentar, ya presentó hoy día una iniciativa para conseguir firmas para motivar a los consejeros en esa dirección. ¿Por qué es importante eso? Y uno podría decir, bueno, pero eso no es tan de Constitución, dirá un experto. Bueno, precisamente porque la Constitución, para lo que sirve, es para defender a los ciudadanos del poder inmenso del Estado, ¿no es cierto? Y en el caso de los ahorros previsionales, eso y la vivienda, el gran ahorro de la clase media y de los sectores trabajadores, y por consiguiente es indispensable ponerle una garantía en la Constitución, porque ya llevamos muchos proyectos y muchos programas y muchos políticos que le han querido echar el guante. También creo que es importante, ¿no es cierto?, recuperar el derecho a elegir el sistema de seguro de salud, ¿verdad?, que está en la Constitución actual y que se perdió en manos de los expertos de izquierda. De forma que esas cosas son, a mi juicio, avances importantes en protegernos del Estado, proteger a los ciudadanos del Estado que tienen que estar. ¿Son medios particulares de Chile? Sí, son medios particulares de Chile, pero la Constitución tiene que hacerse cargo también de la situación que vive, ¿no?, el país. También creo que a mí me gustaría que una norma más clara de igualdad de los colegios subvencionados con los colegios públicos y de igualdad de los institutos y universidades públicas y privadas. Porque no basta con que los padres puedan elegir, no basta con que haya libertad de hacer proyectos educacionales, y después el Estado discrimina, ¿no es cierto?, en contra de los subvencionados, por ejemplo, y termina matándolos. Ese era el proyecto de la convención. La convención, que ese sí que era un mamarracho, en el mamarracho de la convención estaba la existencia de los subvencionados, pero de una forma tal que ellos mismos decían, de aquí a 10 años los matamos, porque le vamos a tirar toda la plata a los colegios públicos, y esos colegios públicos se van a comer los subvencionados. Entonces, bueno, entonces ahí no hay verdadera libertad de elegir la educación, ¿verdad? Porque al final hay una libertad con una mano amarrada. En fin, pero yo creo que es muy importante ayudar a los expertos y ayudar a la opinión pública a que motive a los expertos a incorporar todas estas cosas, y que hagamos el esfuerzo de volver a derrotar a Boric y su coalición en diciembre, ahora cultural y constitucionalmente. Me parece muy Mira, buena idea, Gonzalo. ¿Cuáles Diego, artículos agregarías tú o borrarías tú? fíjate, yo creo que hay que agregar a lo que decía Bernardo, que le encuentro toda la razón, el tema de la salud, ¿no? Ahí hay un ejemplo claro de lo que sucede cuando el gobierno toma el ejercicio de una función que le corresponde a los particulares, ¿no? Lo barato sale caro. Claro, ¿no? Va a ir gratis, pero hoy va a tener que esperar un año y medio para que le den hora para una operación. Va a llevar una guagua que está muriendo si no va a encontrar cama. Entonces, yo creo que si la Constitución no se mete en ese tema, ¿no? Y coloca las cosas en su lugar, y saca al Estado de tratar de cumplir funciones particulares, al final vamos a seguir un poco en lo mismo. Es un recado para los concejales constituyentes, y que Dios los ayude, los ilumine, y así, como dice Bernardo, si sale un buen proyecto lo aprobaremos, pero si no sale, nos quedaremos con lo que tenemos y punto. Fíjate que tanto es lo que, perdona, pero tanto lo que dices tú, Gonzalo, respecto a la salud, que hoy día el gasto por paciente, por miembro, digamos, afiliado, que tiene FONASA, es mayor que el gasto por paciente de la ESAPRE. Eso Entonces es hoy día, loco. digamos, uno podría decir, ¿sabe qué más? Entreguémosle, igual que en el caso de los colegios subvencionados, un voucher, digamos, ¿no sé tú? Un monto a cada ciudadano. Por supuesto que los que tenemos ingresos contribuiremos con nuestros ingresos a pagar el seguro de salud, digamos, ¿cierto?, o pagar la clínica privada, lo que sea. Pero los que no tienen ingresos, el Estado podría pasarle la plata, digamos, ¿cierto? Y con eso ellos elegir ir a la clínica privada o al doctor privado o al laboratorio privado o al público. Ahora, eso Absolutamente. requeriría enfrentar el tremendo gremio de la salud, ¿no?, que es uno de los gremios más poderosos que hay en el Estado, ¿verdad? Pero en teoría, digamos, o sea, financieramente ocurre hoy día una cosa que no había ocurrido nunca, ¿no? Que financieramente es enteramente posible entregarle a una persona indigente la posibilidad de ir a un establecimiento privado. Es el principio de los colegios particulares subvencionados, que ha sido una Exactamente. opción, y que hay que expandirlo a otros ámbitos de la vida social, empezando por la salud, ¿no? Lo que tú dices, a la persona se le da un voucher y, bueno, elija su prestador de salud. Exactamente. Sin embargo, este gobierno se da el lujo de tener, como comentábamos al principio,
lactante ya al borde de la muerte y no llamar a la clínica Las Condes porque es privada. ¿Mm? De loco. Sí, No solo al es que borde, no nos A pedir murió, cama. se murió el niño. Se murió, claro. Sí, es que no podemos olvidarnos también que cuando se produjo todo el tema de la Revolución de Octubre, ante el descalabro, el incendio, la destrucción de trabajo, todo, había gente del Frente Amplio que decía, bueno, son los costos colaterales de la rebelión, ¿no? O sea, funciona así. Bueno, por eso ellos en la convención, ellos que defendían mucho la violencia y se sentían, digamos, que ellos habían sido elegidos gracias a la primera línea, digamos, gracias a la revolución. Bueno, en realidad la convención era una revolución eh, tipo la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, ¿no? Pero el, lo que sí yo quiero, en abono de la aprobación de ustedes, insistir que, porque uno me toca conversar y me toca mucho contradecir esto, en la convención, o sea, la convención nunca fue un circo. ¿Mm? La convención fue una obra de teatro con un guión, con expertos internacionales, locales. Los que entraron eran casi todos abogados, profesionales universitarios. Todos traían exactamente claro qué tipo de constitución querían y salieron con la constitución que ellos querían porque tenían el 73% de los votos, ¿no? De forma que, claro, se pelearon a veces entre ellos por uno que otro parte, digamos, ¿no es cierto? Pero al final, esto no fue una obra de unos niños que, tal como tú decías respecto, Vanessa, del gobierno, es muy parecido, ¿no es cierto? No es un conjunto de gente que no sepa, que está aprendiendo, que sean ignorantes, inexpertos. No, no, aquí había grandes expertos y grandes que tenían clarísimo a dónde iban. Eh, este, por contarle una cosa, a mí me llamó mucho la atención al principio, se produjo una eterna discusión sobre los reglamentos. Y había incluso un reglamento para la parte administración, que me da mucha risa porque fueron horas de horas sobre esto cuando esta institución no tenía empleados. Los empleados eran del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, así que era un reglamento para nadie. Pero había que tener reglamento, según ellos. Y entonces, en ese reglamento justamente aparecieron por primera vez, estos fueron los primeros 2 meses, ¿no? Los conceptos plurinacionalidad, igualdad sustantiva, paridad, etcétera, etcétera. O sea, y ellos decían, mire, si se contrataran, pues no se contrataban, ¿no? Si se contrataran administrativos, tiene que ser paritario, tiene que haber cupos de pueblo originario, en fin, todo lo que después tuvo la Constitución. Y yo me llamé la atención por qué están preocupados de que, digamos, si se contratan unos administrativos para comprar los pasajes para los constituyentes que vienen del sur, digamos, del norte, tiene que ser paritario, plurinacional, una cosa absurda. Bueno, pero tenía su lógica. La lógica que tenía es que ellos en todas las comisiones, todos los reglamentos, pusieron estos mismos principios que después fueron a la Constitución. Entonces, esto es una especie como el catecismo, ¿no? La estructura de un cierto catecismo, en este caso político, no religioso, ¿no es cierto? O ideológico, digamos más bien, que querían imponer en la Constitución y entonces todo tenía que ser espejo de todas las convicciones, de todos los reglamentos internos, digamos, que eran enteramente inferiores, digamos, de importancia, tenían que tener el mismo patrón que la Constitución futura. Claro, porque es un modo de vida. Son las reglas que van normalizando un modo de vida. Hemos cumplido con el tiempo. Yo solamente les quiero dejar así como los titulares de cuáles son las herramientas para este nuevo modo de vida. El modo de vida de este hombre emancipado, este hombre que está socializado y que puede transitar entre estados que no tienen nación, ¿m? Y que nosotros tenemos hoy día, lo vemos en la autonomía progresiva, que lo que implica es una ruptura con la autoridad de los padres. Lo vemos en la perspectiva de género, que implica que ninguno de nosotros sienta que por su mérito, porque tiene un valor, porque le está entregando algo potente a su sociedad, tiene el reconocimiento, sino que por un tema genital. Lo vemos en la genitalización de la política y la politización de los genitales de los niños, que es la actitud más de mayor radicalidad totalitaria en términos culturales que se ha visto en la historia de la humanidad, porque a uno lo obligaban antaño a cambiar de religión si quiere,
Pero esto de meterse con los niños de la manera que lo están haciendo es parte de toda una agenda, está presente en todos los países de Occidente, está clarísimo cuál es la punta de lanza, es avanzado por organismos internacionales desde la ONU, UNESCO, you name it, lo que sea, y de lo que se trata entonces es un ser humano sin nación. Acuérdense que el mamotreto reemplazó la palabra nación, donde radicaba la soberanía, por la palabra pueblo. Resulta que bajo una nación pueden haber diversos pueblos. Y el concepto de pueblo que tiene el señor Tellier, por supuesto que hay mucha gente chilena que no entraría bajo su concepto de pueblo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un trabajo emancipador del ser humano de dejarnos como en este estado que dice Hannah Arendt, es una especie de apátrida, es una especie de ser que no tiene absolutamente ninguna relevancia ni a través del voto, ni de su opinión, ni por su identidad, incapaz de forjar su identidad. Y toda esta lucha que tú estás planteando, Bernardo, que se dan estos pequeños detalles que ellos saben que van normalizando. Hoy día la tenemos claramente en tribunales donde ya está ABOFEM, donde se falla según perspectiva de género, lo tenemos en el mamotreto, lo tenemos en las escuelas, con las consecuencias, incluso el MinSal metido en todo esto. Así es que hacerse cargo de lo que es la batalla cultural para también tener la visión sobre lo que se podría avanzar en caso de no hacer las modificaciones al mamotreto que hay que hacer para que efectivamente tengamos un texto mejor que el actual, sería un error gravísimo abrirle la puerta a todo esto, la deconstrucción y la destrucción de nuestra cultura, digámoslo así, como cultura cristiana occidental, avanza rápidamente de la mano del progresismo. Bueno, les mando un abrazo. Me llevé la última palabra, pero en nombre de mi condición de víctima del patriarcado, decidí tomarme esa atribución. No, mi estimado telepensante, yo no creo en esas cosas. Usted tráigame el patriarcado, lo medimos, lo pesamos, y de ahí hablamos si que existe o no existe. Son ideas, son Weltanschauungen, como dicen, ¿no es cierto? Visiones de mundo. Les mando un abrazo, gracias por estar en Esfera Pública, muy interesante conversación. Gracias por venir, Bernardo, y por estar, como siempre, Gonzalo, acá. Adiós. Bueno, muchas gracias. Adiós, Chao, adiós. muy bien.